Mi hijo me gritó delante de todos: «Mamá, pídele perdón a mi suegra o sal de mi casa ahora mismo». Me levanté del sillón. Caminé despacio hasta quedar frente a ella y la miré directo a los ojos. Esa mujer me devolvió una sonrisita de lado, como si ya hubiera ganado la guerra, como si yo fuera un estorbo que finalmente iba a desaparecer de su vida perfecta. Sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos, pero mantuve la frente en alto. Respiré hondo y dije apenas 3 palabras que nadie esperaba. Luego tomé mi bolso y salí de esa casa sin mirar atrás, dejando a todos en silencio. 2 semanas después, mi hijo estaba golpeando desesperado la puerta de mi departamento, con lágrimas en los ojos y una cara de terror que jamás le había visto. Pero lo que él no sabía es que durante esas 2 semanas su vida había cambiado para siempre, y él ni siquiera se había dado cuenta todavía. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Nunca imaginé que la peor humillación de mi vida llegaría a los 67 años, cuando una debería estar rodeada de amor y respeto familiar. Me llamo Mercedes, y durante más de 40 años viví solo para mi familia. Quedé viuda cuando mi hijo Roberto tenía apenas 12 años. Mi esposo murió en un accidente en la obra donde trabajaba, y de un día para otro me quedé sola con un niño que criar y sin más herencia que un pequeño departamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad. Trabajé en lo que fuera. Vendí tamales en las mañanas antes de ir a mi trabajo de cajera en el supermercado. Los fines de semana planchaba ropa ajena hasta que me dolían los brazos. Nunca dejé que a Roberto le faltara nada. Uniformes limpios, útiles escolares completos, zapatos nuevos cada año, aunque yo usara los míos hasta que se rompieran. Me sacrifiqué hasta lo imposible para que mi hijo pudiera estudiar una carrera universitaria. Mientras él estudiaba administración de empresas, yo seguía trabajando de sol a sol para pagarle la universidad, los libros, el pasaje, todo. Jamás le pedí que trabajara mientras estudiaba. Quería que se enfocara en sus estudios, que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Rechacé pretendientes, oportunidades de rehacer mi vida, porque sentía que mi misión en este mundo era asegurarme de que mi hijo tuviera un futuro mejor que el mío. Cuando Roberto se graduó fue el día más feliz de mi vida. Lo vi subir al estrado a recibir su título y lloré de felicidad pensando que todos los sacrificios habían valido la pena. Pero entonces conoció a Vanessa. Vanessa venía de una familia con dinero. Su padre tenía una empresa de importaciones y desde el principio dejó muy claro que mi hijo había sido un buen partido para su hija. No al revés. La primera vez que fui a su casa para la pedida de mano, me sentí tan fuera de lugar. Todo era grande, elegante, intimidante. La madre de Vanessa, doña Cristina, me miró de arriba abajo cuando llegué, examinando mi vestido sencillo y mis zapatos viejos. Durante la cena, prácticamente me ignoró. Solo le hablaba a Roberto, preguntándole por su trabajo, sus planes, su futuro. A mí me trataba como si fuera invisible, o peor aún, como si fuera la sirvienta que había llegado por error a sentarse a la mesa. Después de la boda, las cosas empeoraron. Roberto consiguió un buen puesto en la empresa del suegro, y poco a poco empecé a notar cambios en mi hijo. Ya no me visitaba tan seguido. Cuando lo hacía, siempre tenía prisa. Vanessa nunca venía conmigo, siempre tenía alguna excusa. Doña Cristina se convirtió en una presencia constante en la vida de mi hijo. Era ella quien opinaba sobre todo, desde qué coche debían comprar hasta en qué colonia deberían vivir. Yo pasé a segundo plano, luego a tercer plano, hasta casi desaparecer. Pero yo nunca reclamé nada. Pensaba que era normal, que los hijos crecen y hacen su vida, que debía estar agradecida de que a Roberto le estuviera yendo bien. Seguí visitándolo cada semana, llevándole sus platillos favoritos que cocinaba con tanto amor. Las albóndigas que le encantaban desde niño, el mole que me tardaba horas en preparar,
el arroz con leche que siempre le hacía sonreír, pero Vanessa recibía mis toppers con una sonrisa falsa y comentarios hirientes disfrazados de amabilidad. Un día llegué con un pie de limón, la receta de mi suegra que Roberto amaba. Vanessa lo recibió y dijo frente a todos: «Ay, Mercedes, qué linda, pero ya sabes que Roberto está cuidando su figura. Mi mamá nos consiguió un nutriólogo privado y ya no puede comer estas cosas tan pesadas. Pero gracias, ¿eh?». Y dejó el pie en la barra de la cocina como si fuera basura. Yo tragué saliva y sonreí, porque una siempre sonríe aunque le duelan las palabras. Poco después nació mi nieta Sofía, y yo creí que las cosas mejorarían. Estaba tan emocionada de ser abuela. Tejí mantitas, compré ropa de bebé con mis ahorros, me ofrecí para cuidarla cuando Vanessa quisiera salir. Pero doña Cristina ya tenía todo organizado. Ella había contratado a una nana de tiempo completo. Ella decoró el cuarto de la bebé. Ella organizó el baby shower. Yo solo era invitada de segunda categoría a todo. Cuando iba a visitar a mi nieta, Vanessa siempre tenía algún comentario. Que la cargaba mal, que no me había lavado las manos con el gel antibacterial especial, que la arrullaba de forma incorrecta. Doña Cristina, en cambio, podía hacer lo que quisiera sin que nadie le dijera nada. Los meses pasaron y yo sentía que perdía a mi familia poco a poco. Roberto casi no me llamaba. Cuando yo lo llamaba, siempre estaba ocupado en una junta, con el suegro, con clientes. Las únicas veces que me buscaba era cuando necesitaba algo, que si podía prestarle dinero hasta que le pagaran, que si podía cuidar a Sofía porque la nana se había enfermado y doña Cristina estaba de viaje. Yo siempre decía que sí, siempre, porque era mi hijo, mi única familia, lo único que tenía en este mundo. Entonces llegó el día de la humillación definitiva. Roberto me llamó emocionado para invitarme a cenar a su casa. Me dijo que tenían una noticia importante que darme. Yo me puse tan contenta. Pensé que tal vez Vanessa estaba embarazada otra vez, o que Roberto había conseguido un ascenso y quería celebrarlo conmigo. Me arreglé con mi mejor vestido, ese azul marino que guardaba para las ocasiones especiales. Me peiné con cuidado, me puse el collar de perlas que había sido de mi madre, hasta me compré un labial nuevo. Llegué puntual a las 7 de la tarde, con un postre de 3 leches que había preparado especialmente. Cuando toqué la puerta, Roberto me abrió con una sonrisa, pero había algo raro en sus ojos, algo nervioso. Pasé a la sala y ahí estaba toda la familia de Vanessa. Su padre don Sergio, su madre doña Cristina, su hermana menor, hasta los tíos, todos sentados como si fuera una reunión formal. Me sentí incómoda de inmediato. Nadie me había dicho que habría tanta gente. Vanessa salió de la cocina con Sofía en brazos y me saludó con su habitual frialdad. Doña Cristina ni siquiera se levantó del sillón, solo me miró de reojo y siguió hablando con su hermana. Me senté en el único lugar disponible, un sillón individual apartado del resto del grupo. Durante la cena, que fue sumamente incómoda, todos hablaban entre ellos. Conversaciones sobre negocios, sobre viajes a Cancún, sobre remodelaciones de casas. Yo comía en silencio, sintiéndome completamente fuera de lugar, preguntándome para qué me habían invitado si claramente yo sobraba ahí. Después de la cena, Roberto se puso de pie y pidió atención. Dijo que tenía un anuncio importante que hacer. Yo sonreí, preparándome para la buena noticia. Pero lo que salió de su boca me dejó helada. Familia, Vanessa y yo hemos estado pensando mucho sobre nuestro futuro y el de Sofía. Don Sergio nos ha hecho una oferta increíble. Va a abrir una nueva sucursal de la empresa en Monterrey y quiere que yo la dirija. Es una oportunidad única, un crecimiento profesional enorme. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Monterrey. Eso estaba a cientos de kilómetros de distancia. Roberto continuó hablando, cada vez más emocionado, explicando los detalles del puesto, el salario, la casa que don Sergio les iba a dar.
Todos aplaudían y lo felicitaban. Doña Cristina sonreía satisfecha, como si hubiera orquestado todo personalmente. Yo solo podía pensar en que me iban a dejar sola, completamente sola. Cuando hubo una pausa en las felicitaciones, levanté la mano tímidamente y pregunté: ¿Y cuándo se mudan? Roberto evitó mi mirada. En 2 meses, mamá. Ya está todo decidido. Sentí que las lágrimas querían salir, pero me las tragué. No iba a llorar delante de toda esa gente. Pregunté si lo habían pensado bien, si no era muy apresurado, si habían considerado otras opciones. Doña Cristina intervino con voz cortante. Mercedes, no seas egoísta. Esto es lo mejor para tu hijo. ¿O acaso quieres que se quede estancado solo porque tú no quieres quedarte sola? Sus palabras fueron como una bofetada. Todos me miraban esperando mi reacción. Yo intenté explicar que no era egoísmo, que solo estaba sorprendida, que nadie me había consultado nada. Vanessa suspiró con dramatismo y dijo: «Ay, Mercedes, ya sabíamos que ibas a ponerte así. Por eso queríamos decírtelo con toda la familia presente, para que vieras que todos apoyamos esta decisión». Me estaban haciendo quedar como la villana de la historia, como la suegra controladora que no quiere soltar a su hijo. Roberto seguía sin mirarme a los ojos. Esa noche me fui de su casa con el corazón destrozado. Lloré todo el camino de regreso a mi departamento. Los siguientes días fueron horribles. No podía dormir, no tenía apetito. Mi único hijo se iba a ir lejos y yo me quedaría completamente sola. Llamé a Roberto varias veces, pero casi no contestaba, y cuando lo hacía la conversación era breve y fría. Una tarde, un mes antes de la mudanza, me llamó para pedirme un favor enorme. Resulta que don Sergio había adelantado los planes y necesitaban que Roberto se fuera de inmediato a Monterrey para empezar a organizar la nueva oficina. Vanessa y Sofía se quedarían un mes más para terminar de empacar y cerrar detalles de la mudanza. El problema era que doña Cristina se había programado un viaje a Europa que tenía planeado desde hacía un año y no podía cancelarlo. Me preguntó si yo podría mudarme temporalmente a su casa para ayudar a Vanessa con Sofía y con los preparativos de la mudanza. Yo, como siempre, dije que sí. Empaqué mi maleta y me fui a vivir a casa de mi hijo, pensando que al menos tendría un mes para estar cerca de mi nieta antes de que se la llevaran lejos. Los primeros días fueron relativamente tranquilos. Vanessa salía mucho con sus amigas, supuestamente a hacer compras de última hora y trámites. Yo me quedaba cuidando a Sofía, cocinando, limpiando la casa. Hacía todo sin quejarme porque pensaba que estaba ayudando a mi hijo. Pero entonces doña Cristina regresó de su viaje antes de lo planeado, y ahí empezó mi verdadera pesadilla. Desde el momento en que entró por la puerta, doña Cristina tomó control total de la casa. Empezó a darme órdenes como si yo fuera su empleada, que calentara su café de tal manera, que le planchara la ropa de cierta forma, que preparara la comida según sus gustos. Vanessa se ponía de su lado en todo. Si yo cocinaba pollo, doña Cristina decía que le caía pesado y Vanessa me pedía que hiciera otra cosa. Si yo arreglaba a Sofía de una manera, doña Cristina decía que estaba mal y Vanessa me corregía. Me sentía humillada en la casa de mi propio hijo, pero me aguantaba pensando que solo faltaban 2 semanas para que se fueran. Una noche preparé enchiladas verdes, el platillo favorito de Roberto desde niño. Puse la mesa con cuidado, serví los platos bien presentados. Cuando doña Cristina probó el primer bocado, hizo una mueca de asco y dijo en voz alta: «Esto está horriblemente salado. No sé cómo Roberto comió esta comida toda su vida. No me extraña que haya tenido tantos problemas estomacales de niño». Vanessa se rió y agregó: «Por eso ahora solo come la comida que prepara tu chef, suegra. Comida de verdad». Me quedé paralizada con el tenedor a medio camino. Respiré hondo y no dije nada. Me levanté de la mesa, tiré mi plato de comida al bote de basura y me fui a la habitación de visitas donde estaba durmiendo. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Pero lo peor aún estaba por venir.
2 días antes de que Vanessa y Sofía se fueran a Monterrey, yo estaba en la sala jugando con mi nieta. Sofía se reía mientras yo le hacía caras chistosas. Era uno de los pocos momentos de felicidad que me quedaban. Doña Cristina entró a la sala y simplemente me quitó a la niña de los brazos sin decir una palabra. Ya estuviste suficiente tiempo con ella. No quiero que se acostumbre mucho a ti porque de todas formas ya no te va a ver. Sus palabras fueron tan crueles, tan calculadas para herirme. Vanessa estaba ahí presente y no dijo absolutamente nada. Solo miró hacia otro lado como si no hubiera escuchado. Esa noche, mientras cenábamos, doña Cristina empezó a hablar de lo maravillosa que iba a ser la vida de Vanessa y Roberto en Monterrey, de la casa enorme que tendrían, de las escuelas privadas para Sofía, de los viajes que harían. Y lo mejor de todo, dijo mirándome directamente, es que van a estar lejos de influencias negativas y de gente que solo los arrastra hacia abajo. Yo sabía perfectamente que se refería a mí. Sentí la rabia subir por mi garganta, pero me la tragué. Una más. Siempre una más. Al día siguiente, Vanessa me pidió que fuera al súper a comprar cosas de última hora porque ella tenía cita en el salón de belleza. Cuando regresé cargada de bolsas del supermercado, doña Cristina estaba en la sala tomando café con 2 de sus amigas. Ni siquiera me saludaron cuando pasé. Escuché que una de ellas preguntaba, ¿y quién es ella? Y doña Cristina respondió con voz clara y fuerte, asegurándose de que yo escuchara desde la cocina. Ah, es la suegra de Vanessa, una pobre mujer que vivió toda su vida en la miseria y ahora se quiere aferrar a mi hija y mi nieta porque no tiene nada más. Pero ya la estamos sacando de nuestras vidas poco a poco. Sus amigas murmuraron cosas que no alcancé a escuchar y luego se rieron. Me temblaban las manos mientras guardaba las compras. Por primera vez en mi vida sentí un odio profundo hacia alguien. Llegó el último día antes de la mudanza. La casa estaba llena de cajas. Vanessa estaba nerviosa porque faltaban muchas cosas por empacar todavía. Doña Cristina había invitado a varias amigas y familiares para una especie de despedida informal. Yo estaba en la cocina preparando botanas para los invitados. Nadie me había pedido que lo hiciera, pero era lo que siempre hacía, servir sin que nadie me lo pidiera. Trabajar en silencio, ser útil, no molestar. Los invitados llegaron y la sala se llenó de risas y conversaciones. Yo salía de la cocina cada tanto a rellenar las charolas de comida y a recoger platos sucios. Era invisible para todos, hasta que doña Cristina me llamó en voz alta desde la sala. «Mercedes, ven acá, por favor». Salí de la cocina secándome las manos en el delantal. Todos los invitados me miraban. «Mira, Mercedes, se nos acabaron las servilletas. ¿Puedes ir a la tienda de la esquina a comprar más? Ah, y de paso trae más hielo». Me quedé mirándola sin entender. Había servilletas en la alacena. Yo misma las había guardado ayer. Y había una hielera llena en el congelador. Pero antes de que pudiera decir algo, Vanessa intervino. «Ay, sí, mamá. Ve, por favor. Y tráete también unas papas de esas que te gustan a ti, para que no andes picando de lo que es para los invitados». Varias personas se rieron. Sentí que la humillación me quemaba las mejillas, pero asentí y fui por mi bolso. Cuando regresé de la tienda 20 minutos después, escuché voces alteradas desde afuera de la casa. Entré y encontré a todos en la sala, ahora en un silencio tenso. Vanessa estaba llorando, doña Cristina la consolaba, y varias invitadas murmuraban indignadas. «¿Qué pasó?», pregunté alarmada. Doña Cristina me miró con ojos llenos de furia y señaló hacia el mueble de la sala. Había un jarrón roto en el piso, un jarrón de porcelana antigua, que según Vanessa había sido de su bisabuela y valía una fortuna. «¿Dónde estaba Sofía cuando saliste?», me preguntó doña Cristina con voz amenazante. «Estaba dormida en su cuarto», respondí confundida. «Mentirosa», gritó Vanessa. «La dejaste sola aquí en la sala», y tiró el jarrón. Pudieron haberle caído los pedazos encima,
Pudieron haberle pasado algo terrible. Yo estaba completamente confundida. Sofía había estado dormida en su cuna cuando me fui. Intenté explicarlo, pero nadie me escuchaba. Doña Cristina seguía gritando que yo era una irresponsable, que cómo me atrevía a dejar a una bebé sola, que era una negligente. Las invitadas me miraban con desaprobación. Una de ellas incluso dijo: «Hay abuelas que no deberían estar cerca de los niños». Sentí que el mundo se me venía encima. Vanessa lloraba desconsoladamente abrazada a su madre, diciendo que ese jarrón era invaluable, que había sido la única herencia de su bisabuela. Yo seguía intentando explicar que Sofía estaba dormida, que yo no la había dejado en la sala, pero mis palabras se perdían en el caos. De repente, la puerta principal se abrió y entró Roberto. Había venido desde Monterrey para ayudar con la mudanza del día siguiente. Cuando vio la escena, Vanessa corrió a sus brazos llorando. «Mi amor, tu mamá dejó a Sofía sola y rompió el jarrón de mi bisabuela, el único recuerdo que me quedaba de ella». Roberto me miró con una expresión que nunca le había visto: decepción, enojo, incredulidad. Doña Cristina aprovechó el momento para agregar más leña al fuego. «Roberto, tu madre ha sido un problema desde que llegó a esta casa. Le falta al respeto a Vanessa, no sigue las instrucciones que le damos para cuidar a Sofía, y ahora esto». Además, hizo una pausa dramática. «Le ha estado diciendo a Vanessa que no se vaya a Monterrey, que te está alejando de ella, que nuestra familia es mala influencia para ustedes». Todo era mentira. Jamás había dicho nada de eso, pero Roberto miraba a su esposa llorando, y luego me miraba a mí, tratando de decidir en quién creer. «Hijo, nada de eso es verdad», dije con voz quebrada. «Yo nunca». Doña Cristina me interrumpió. «¿Ves cómo es? Hasta ahora sigue mintiendo. Roberto, tienes que tomar una decisión. O pones límites con tu madre, o esta situación va a destruir tu matrimonio». Vanessa sollozaba más fuerte, como actriz de telenovela. Roberto se pasó las manos por la cara, visiblemente estresado. Los invitados miraban la escena como si fuera un espectáculo. Yo sentí que me ahogaba. El departamento estaba cargado de una tensión insoportable. Entonces Roberto me miró directo a los ojos y dijo las palabras que jamás olvidaré: «Mamá, esto ya no puede seguir así. Has hecho mucho daño hoy. Rompiste algo invaluable para Vanessa y pusiste en peligro a mi hija». Las lágrimas corrían por mis mejillas. Mi propio hijo me estaba creyendo a ella y no a mí. «Roberto, yo no hice nada de lo que dicen. Tienes que creerme. Soy tu madre». Pero él negó con la cabeza. Doña Cristina sonrió apenas, una sonrisa pequeña y victoriosa que solo yo noté. Entonces mi hijo, mi único hijo, por quien había sacrificado toda mi vida, me dijo lo impensable: «Mamá, pídele perdón a mi suegra por todo lo que has hecho y dicho, o sal de mi casa ahora mismo». El silencio que siguió fue sepulcral. Todos me miraban esperando mi reacción. Vanessa dejó de llorar de repente, observándome con atención. Doña Cristina tenía los brazos cruzados, esperando mi humillación final. Sentí que algo dentro de mí se rompía, algo que había estado aguantando durante años. Todas las humillaciones, todos los desprecios, todos los momentos en que me tragué mi dignidad por amor a mi hijo. Me levanté despacio del sillón donde estaba sentada. Caminé hasta quedar frente a doña Cristina. La miré directamente a los ojos, esos ojos que me habían mirado con desprecio tantas veces. Ella me devolvió una sonrisita de lado, segura de que estaba a punto de verme suplicar perdón de rodillas, como si ya hubiera ganado la guerra, como si yo fuera a quebrarme como siempre lo había hecho. Respiré hondo. Sentí cómo el aire llenaba mis pulmones y con él una claridad que nunca antes había tenido. Dije solo 3 palabras, las palabras más liberadoras que había pronunciado en toda mi vida. «Ya me cansé». Doña Cristina parpadeó confundida. Esperaba una disculpa larga y humillante. Roberto abrió la boca para decir algo, pero yo levanté la mano para detenerlo.
No iba a escuchar una palabra más. Me di la vuelta, tomé mi bolso que estaba en el sillón y caminé hacia la puerta con la cabeza en alto. «Mamá, espera», empezó a decir Roberto, pero yo no me detuve. Escuché murmullos detrás de mí, alguien que preguntaba qué estaba pasando, pero seguí caminando. Abrí la puerta y salí a la calle sin mirar atrás. Cerré la puerta tras de mí y fue como cerrar un capítulo completo de mi vida. Caminé por la banqueta mientras las lágrimas corrían por mi rostro, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo de dolor, sino también de liberación. Por primera vez en décadas había puesto mis sentimientos primero. Tomé un taxi de regreso a mi departamento. Durante el camino, mi teléfono no dejaba de sonar. Roberto me llamaba una y otra vez, pero yo no contestaba. Llegué a mi pequeño departamento, ese lugar que siempre había considerado modesto y hasta vergonzoso comparado con las casas de la familia de Vanessa, pero que esa noche se sintió como un santuario. Me quité los zapatos, me preparé un té de manzanilla y me senté en mi viejo sillón. El teléfono seguía sonando. Mensajes de Roberto empezaron a llegar. «Mamá, contesta por favor. No tenías que irte así. Vanessa está muy alterada. Mañana hablamos cuando estés más calmada». Leí los mensajes sin responder ninguno. No estaba alterada. Por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente calmada. Esa noche casi no dormí, pero no fue por angustia, sino por claridad. Por primera vez en años estaba pensando en mí, en mi vida, en lo que realmente quería. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación que no sabía que tenía. Preparé café, me senté en mi pequeña mesa de la cocina y saqué una caja de zapatos que guardaba en el fondo de mi closet. Dentro de esa caja había documentos que nadie en mi familia conocía. Papeles que había guardado celosamente durante años. Verán, mi esposo había muerto cuando Roberto era niño, eso era verdad. Pero lo que nadie sabía es que además del departamento donde vivíamos, mi esposo y su hermano habían heredado de mi suegro un terreno a las afueras de la ciudad. Era un terreno grande, pero en esa época estaba en medio de la nada, sin servicios, sin valor aparente. Después del accidente, el hermano de mi esposo me ofreció comprarme mi parte del terreno por una cantidad ridícula. Yo necesitaba dinero desesperadamente para mantener a Roberto, así que acepté. Pero mi cuñado, sintiéndose culpable por aprovechar mi situación, me hizo firmar un documento donde me daba el 10% de cualquier ganancia futura si algún día vendía ese terreno. Yo firmé sin pensar mucho en ello, guardé el papel y me olvidé del asunto. Tenía cosas más importantes de qué preocuparme, como alimentar a mi hijo. Pasaron los años y nunca supe nada más de ese terreno. Hasta que hace 3 años recibí una llamada de un abogado. Mi cuñado había muerto y en el proceso de revisión de su testamento habían encontrado aquel documento. Resultó que 8 años atrás, la ciudad había crecido hasta alcanzar esa zona. Mi cuñado había vendido el terreno a una empresa desarrolladora por una fortuna. Millones de pesos. Y según el documento que yo había firmado décadas atrás, me correspondía el 10% de esa venta. Cuando el abogado me dijo la cantidad, casi me desmayo. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Pero había un problema legal. La empresa desarrolladora estaba peleando el pago porque mi cuñado había muerto antes de que se finalizara la transacción. El caso había estado en los tribunales durante 3 años. Yo no le había dicho nada a Roberto porque no quería ilusionarlo con dinero que tal vez nunca llegaría. Además, él estaba tan metido en su nueva vida con Vanessa y su familia rica que yo sentía vergüenza de hablar de mis asuntos de dinero. Hace 2 meses, justo antes de que Roberto me anunciara su mudanza a Monterrey, había recibido la llamada del abogado. Habíamos ganado el caso. El dinero estaba en proceso de transferencia a mi cuenta. Sería cuestión de semanas. Yo había planeado decirle a Roberto cuando todo estuviera finalizado, tal vez darle una parte para que la usara en su nueva vida en Monterrey. Pero después de lo que había pasado la noche anterior, tomé una decisión diferente. Ese dinero era mío.
Yo no le debía nada a nadie. Esa mañana llamé a mi abogado y le di instrucciones muy específicas sobre qué hacer cuando el dinero llegara a mi cuenta. Luego hice algo que nunca había hecho. Pedí una cita en un salón de belleza elegante del centro. Me corté el cabello, me hice tinte para cubrir las canas, manicure, pedicure, hasta un facial. Cuando salí de ahí me sentía como una mujer nueva. Fui a una boutique y me compré ropa bonita, no de rebajas ni de segunda mano como siempre había hecho, sino ropa nueva y de mi talla perfecta. Me compré zapatos cómodos pero elegantes. Me compré un bolso de piel. Cada compra se sentía como un acto de rebeldía, como recuperar pedacitos de mí misma que había perdido. Roberto seguía llamando y mandando mensajes. Yo contesté solo una vez, de forma breve. Estoy bien. Necesito tiempo para pensar. No te preocupes por mí. Él respondió con un mensaje largo justificándose, diciendo que doña Cristina había exagerado, que Vanessa estaba arrepentida de haber armado tanto drama, que me extrañaban, que por favor fuera a despedirme de ellos antes de que se fueran a Monterrey. Dejé el mensaje en visto y no respondí. 2 días después, Roberto, Vanessa y Sofía se mudaron a Monterrey. No fui a despedirme. Por primera vez en la vida, puse mis sentimientos antes que la obligación familiar. Los siguientes días fueron extraños. Mi departamento se sentía silencioso, pero no vacío. Era un silencio de paz, no de soledad. Empecé a hacer cosas que nunca me había dado tiempo de hacer. Leí libros que había comprado hace años y nunca había abierto. Vi películas completas sin interrupciones. Caminé por el parque sin prisa. Una semana después de la mudanza, recibí la llamada del abogado. El dinero había sido transferido. La cantidad exacta que me correspondía era de 3.200.000 pesos. Tuve que sentarme cuando escuché la cifra. 3.200.000 pesos. Yo que había vivido toda mi vida contando centavos, preocupándome por cómo pagar la luz, comprando la carne más barata del mercado. Lloré, pero esta vez de felicidad y de alivio. Por primera vez en mi vida tenía seguridad económica. Ya no tendría que preocuparme por la renta, por quedarme sin medicinas, por ser una carga para nadie. Seguí las instrucciones que le había dado previamente a mi abogado. Primero, invertí una buena parte del dinero en fondos seguros que me darían rendimientos mensuales, suficiente para vivir cómodamente sin tener que trabajar. Segundo, aparté una cantidad para emergencias médicas y gastos futuros. Tercero, doné una cantidad considerable a un asilo de ancianos donde había hecho voluntariado años atrás. Y cuarto, decidí darme el gusto de hacer algo solo para mí. Siempre había soñado con conocer el mar del Caribe. Había visto fotos de Playa del Carmen, de sus aguas turquesas y sus playas blancas, pero nunca había tenido dinero ni tiempo para ir. Así que tomé la decisión. Me compré un boleto de avión, reservé una semana en un hotel bonito frente al mar y empaqué mi maleta. No le dije nada a Roberto, simplemente fui. Esa semana en la playa fue mágica. Caminaba descalza por la arena, sentía el sol en mi piel, me metía al mar sin preocupaciones. Comía en restaurantes sin mirar el precio del menú. Conversaba con otros turistas. Conocí a 2 señoras argentinas maravillosas con quienes hice amistad instantánea. Por primera vez en décadas me sentía viva, no solo existiendo, sino realmente viviendo. Roberto me llamó varias veces durante esa semana. Yo contestaba brevemente, le decía que estaba bien, que estaba ocupada, que después hablábamos. Podía escuchar en su voz que estaba confundido, tal vez hasta preocupado, pero yo no le debía explicaciones. Regresé a la ciudad renovada, bronceada, feliz. Llegué a mi departamento y encontré varios mensajes en mi contestadora. 2 eran de Roberto, sonaba ansioso. Uno era de una antigua amiga, invitándome a tomar café, y uno era del abogado, con buenas noticias adicionales sobre los rendimientos de mis inversiones. Me preparé un té y me senté a revisar mis planes, porque sí, ahora tenía planes. Toda mi vida había vivido para otros,
ahora iba a vivir para mí. Decidí que me mudaría a un departamento mejor en una zona más bonita de la ciudad. No algo ostentoso, pero sí algo cómodo, con buena luz, tal vez con una pequeña terraza donde pudiera poner plantas. También me inscribí en clases de pintura, algo que siempre me había llamado la atención, pero nunca me había tenido tiempo de explorar. Y comencé a hacer planes para viajar más. Quería conocer Oaxaca, San Miguel de Allende, tal vez hasta Guatemala. Exactamente 2 semanas después de aquella noche horrible en casa de Roberto, un domingo por la mañana, escuché golpes desesperados en mi puerta. Eran apenas las 8 de la mañana. Me puse la bata y fui a abrir, pensando que tal vez era alguna emergencia del edificio. Abrí la puerta y me encontré con Roberto. Estaba desaliñado, sin rasurar, con ojeras profundas y una expresión de pánico total en el rostro. «Mamá, gracias a Dios», dijo casi sin aliento. «Necesito hablar contigo urgentemente». Lo dejé pasar, más por sorpresa que por otra cosa. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Se dejó caer en mi sillón y se cubrió la cara con las manos. «Roberto, ¿qué pasó? ¿Le pasó algo a Sofía?», pregunté alarmada a pesar de todo. «No, Sofía está bien. Mamá, todo está mal. Todo se desmoronó». Y entonces empezó a contarme. Resultó que don Sergio, el padre de Vanessa, había usado la oferta del trabajo en Monterrey como carnada. La empresa estaba en problemas financieros serios y necesitaban a alguien que fuera el responsable legal cuando todo colapsara. Roberto, confiado y agradecido por la oportunidad, había firmado documentos sin leer bien la letra pequeña, asumiendo responsabilidades que no entendía completamente. Una semana después de mudarse a Monterrey, hubo una auditoría sorpresa a la empresa. Encontraron irregularidades contables graves, evasión de impuestos, documentación falsificada. Don Sergio y su socio principal desaparecieron literalmente de la noche a la mañana. Se fueron del país dejando a Roberto como el director oficial de la sucursal de Monterrey y, por lo tanto, como el responsable legal ante las autoridades. Roberto enfrentaba cargos criminales. Podía ir a la cárcel. «Mamá, no sabía nada. Me tendieron una trampa», decía entre sollozos. «Don Sergio me usó. Vanessa dice que ella tampoco sabía nada, que su papá la engañó a ella también, pero yo ya no sé qué creer». Le serví un vaso de agua y lo dejé hablar. Me contó que había tenido que contratar abogados carísimos que le pedían adelantos que él no tenía, que la casa que le había dado don Sergio estaba a nombre de la empresa y se la habían quitado, que Vanessa y él habían tenido que mudarse a un departamento pequeño, que su cuenta bancaria estaba congelada por orden judicial. «Y lo peor, mamá», continuó con voz quebrada, «es que cuando las cosas se pusieron feas, doña Cristina mostró su verdadera cara. Le dijo a Vanessa que se divorciara de mí, que yo era un fracasado, que la había arrastrado a mi mediocridad. Vanessa está confundida, llorando todo el día, diciendo que no sabe qué hacer. Escuché todo en silencio. Una parte de mí, la parte que había sido madre abnegada toda la vida, quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte nueva que había nacido hace 2 semanas, se mantuvo firme. «¿Y qué quieres que haga yo, Roberto?», pregunté con calma. Él me miró con ojos suplicantes. «Necesito dinero, mamá. Los abogados me piden 100,000 pesos de adelanto. Si no pago, no me van a defender y puedo terminar en la cárcel. Sé que no tienes mucho, pero cualquier cosa que puedas prestarme, lo que sea de tus ahorros». Se calló esperando mi respuesta. Respiré profundo. «Roberto, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú me crees? ¿Me crees cuando te digo que yo no rompí ese jarrón, que no descuidé a Sofía, que no dije las cosas que doña Cristina dijo que dije?» Él bajó la mirada incómodo. «Mamá, yo estaba muy estresado ese día. Vanessa estaba llorando, su mamá estaba furiosa». «Esa no es una respuesta, Roberto. Te pregunté si me crees a mí, a tu madre». Hubo un silencio largo. Finalmente suspiró.
Honestamente, mamá, no sé qué pasó ese día. Había muchas versiones y me pediste que le pidiera perdón a doña Cristina o que saliera de tu casa. Tu casa, dijiste, como si yo no tuviera derecho a estar ahí, como si fuera una extraña indeseable. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Roberto. Mamá, me equivoqué. Estaba presionado. Vanessa estaba histérica. Su familia estaba ahí. No pensé con claridad. Por favor, perdóname. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera la ciudad despertaba. Gente yendo a trabajar, a misa, a vivir sus vidas. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo, Roberto? No es que me hayas echado de tu casa. Es que nunca me defendiste. Durante meses toleré humillaciones de doña Cristina, desprecios de Vanessa, y tú nunca dijiste nada. Nunca pusiste un límite. Nunca les dijiste que me respetaran. Roberto se puso de pie y caminó hacia mí. Tienes razón. Fui un cobarde. Tenía razón en todo. Doña Cristina es una víbora manipuladora. Vanessa está tan metida bajo el control de su madre que no puede pensar por sí misma. Y yo fui idiota por no verlo antes. Por favor, mamá, te necesito. Siempre has estado ahí para mí. Ahí estaba, la manipulación emocional. Siempre has estado ahí para mí, recordándome mi papel de madre sacrificada. Me di la vuelta para mirarlo de frente. Roberto, me sacrifiqué toda mi vida por ti. Trabajé hasta que me dolían los huesos para que pudieras estudiar. Rechacé oportunidades de ser feliz porque pensaba que mi único propósito era asegurar tu futuro. Y cuando finalmente necesitaba que me defendieras, que confiaras en mí, me diste la espalda. Lo sé, mamá, lo sé y me odio por eso. Pero ahora entiendo todo. Vanessa me confesó hace 2 días que el jarrón lo rompió doña Cristina a propósito. Toda esa escena fue planeada. Querían humillarte, hacerte quedar mal, alejarte de nosotros definitivamente. Sentí que la sangre me hervía. ¿Y Vanessa participó en eso? Ella dice que no sabía que su mamá iba a romper el jarrón, pero sí sabía que te querían fuera de nuestras vidas. Mamá, me casé con la mujer equivocada. Me dejé deslumbrar por el dinero, por la posición social de su familia, y ahora perdí todo. El trabajo, el dinero, el respeto. Y lo peor es que casi te pierdo a ti también. Se arrodilló frente a mí, algo que nunca había hecho. Por favor, mamá, perdóname. Ayúdame una vez más. Te juro que voy a cambiar. Voy a divorciarme de Vanessa. Voy a empezar de nuevo. Pero necesito tu ayuda para salir de este problema legal primero. Lo miré arrodillado ahí. Mi hijo, mi único hijo. La persona por quien había dado todo. Y sentí nada. O más bien, sentí compasión, pero no la urgencia ciega de rescatarlo como siempre había sentido antes. Levántate, Roberto. No tienes que arrodillarte. Se levantó limpiándose las lágrimas. ¿Me vas a ayudar? Caminé hacia la cocina y me serví otro té. Necesitaba pensar con claridad. Roberto, voy a ayudarte, pero no de la manera que esperas. Vi esperanza en sus ojos. Voy a darte el contacto de mi abogado. Él es excelente y te puede asesorar sobre tu situación legal. También te voy a dar el nombre de un terapeuta que me recomendó una amiga. Necesitas ayuda profesional para entender por qué has tomado las decisiones que has tomado. Pero mamá, necesito dinero para los abogados. Roberto, trabajaste 3 años en una empresa que te pagaba muy bien. ¿Qué hiciste con ese dinero? Se quedó callado. Lo gasté, admitió finalmente. Vanessa quería vivir cierto estilo de vida. Su familia estaba acostumbrado a cosas caras y yo quería demostrar que podía darle lo mismo. Nos íbamos de viaje cada mes. Comíamos en restaurantes caros. Compramos un coche de lujo. No ahorré nada. Mientras tú gastabas en lujos, ¿alguna vez te preguntaste cómo estaba yo? Si necesitaba algo, si me alcanzaba el dinero para mis medicinas, para la renta. Bajó la cabeza avergonzado. No, mamá, nunca pregunté. Asumí que estabas bien. Exacto, nunca preguntaste.
Solo te acordabas de mí cuando necesitabas algo, cuando necesitabas que cuidara a Sofía, cuando necesitabas que te prestara dinero, cuando necesitabas ayuda con la mudanza. Tienes razón, fui un mal hijo, pero te prometo que voy a cambiar. Roberto, tengo que decirte algo. Hace 3 años heredé algo de dinero de la venta de un terreno que tu papá y tu tío tenían. Gané un caso legal hace un mes y recibí una buena cantidad. Sus ojos se iluminaron inmediatamente. ¿En serio, mamá? ¿Cuánto? Eso es maravilloso. Entonces sí me puedes ayudar con los abogados y... Levanté la mano para callarlo. Déjame terminar. Ese dinero es mío. Lo gané después de pelear en tribunales durante 3 años. Es mi seguridad para la vejez, para mis gastos médicos, para poder vivir con dignidad los años que me quedan. Pero mamá, yo soy tu hijo, tu única familia. ¿No me vas a ayudar? Te estoy ayudando. Te di el contacto del abogado y del terapeuta, pero no te voy a dar dinero. Vi cómo su expresión cambiaba de esperanza a confusión a enojo. ¿Me vas a dejar que vaya a la cárcel después de todo lo que hice por ti? ¿Después de todo lo que hiciste por mí? Repetí incrédula. Roberto, yo soy la que sacrifiqué todo por ti, no al revés. Te crié, ¿no? Te di un techo, comida. Eso no cuenta. Eso es lo que cualquier padre debe hacer. Es la obligación básica cuando decides tener un hijo. No es un favor que me hiciste. Estaba enojándose, podía verlo. La máscara de hijo arrepentido estaba cayendo. Siempre fuiste así, mamá. Siempre haciéndote la mártir. Siempre recordándome todo lo que hiciste por mí. Pues ¿sabes qué? Yo no te pedí que te sacrificaras. Yo no te pedí que trabajaras tanto. Esas fueron tus decisiones. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron. Porque en ese momento vi con claridad total